tardes, profa Antonieta. Soy de la preparatoria número 31, soy la alumna Mary Cristel Capuchino Apolonio del grupo 403. Vamos a hablar de la narrativa. Bueno, la narrativa en su definición es un género literario fundamental o permanente en forma oral o escrita. Está presente en todas las culturas y épocas con derivaciones técnicas formales de tipo audiovisual, que en su forma clásica recoge una serie de hechos presentados o explicados. Bueno, la narrativa está compuesta por una estructura y su estructura es introducción, desarrollo y desenlace. La introducción es la presentación de la historia que permite situar al lector en tiempo y lugar y donde se introduce al protagonista. Por ejemplo, ahí es como una poquita introducción sobre lo que va a pasar o lo que van a hablar en esa narrativa. El desarrollo es donde se conocen los detalles de la historia de los personajes y de los acontecimientos que conectan. Aquí es el problema que va a haber se puede decir en toda la narrativa, es el principal problema. Entonces, en el desenlace o final o cierre de la historia es en la que se revelan los interrogantes que sugieren durante el desarrollo del relato. Aquí es cuando acaba la historia, o sea, es en qué acaba. Entonces, las características son 8. Los textos están escritos en prosa. Hay textos cuya narrativa posee versos largos. Tienen como objetivo comunicar y dar a conocer un relato serie. Elementos: el narrador, los personajes, el espacio o ambiente, la historia y el estilo de narración. Primero expone a los personajes y ambiente. Como lo dije aquí, en la introducción primero expone a los personajes y ambiente. En el desarrollo, aquí llega hasta la máxima tensión, se puede decir donde está el problema, y le sigue el desenlace y fin, es donde acaba la historia. Se narra en tercera persona, segunda persona y primera persona. No son tan comunes. La más común es la de tercera persona. El narrador puede formar parte de los dos personajes. Forma parte también de la comunicación. Bueno, ahora vamos a explicar en este cuadro de entradas. Por ejemplo, mi narrativa es la sospecha. Entonces está constituido por una estructura que es introducción, desarrollo y conclusión. Por ejemplo, aquí la introducción es de que un leñador se dio cuenta que ya no tenía su hacha. Entonces pensó que su vecino, entonces se encontró a su vecino y como estaba tembloroso y así pensó que su vecino se la había robado. Entonces, aquí está en el desarrollo donde se desenlaza todo el problema. Aquí es que el leñador de repente empezó a sospechar y pensar que tal vez hubiera sido el vecino el que le robó la hacha. De hecho, que lo pensaba bien, su sonrisa parecía nerviosa, tenía una mirada extraña e incluso hubiera dicho que le temblaban las manos al vecino del leñador. Bien pensado, el vecino tenía la misma expresión que un ladrón, caminaba como un ladrón y hablaba como un ladrón. El leñador pensaba que porque el vecino hablaba tembloroso o así, pensaba que él le había robado el hacha. Entonces dice, todo ello iba pensando el leñador, cada vez más convencido de haber encontrado al culpable del hurto, o sea, del hacha, cuando de repente se dio cuenta de que sus pasos le habían llevado de nuevo al bosque, donde había estado la noche anterior. Entonces, la conclusión es donde el leñador se dio cuenta porque se cayó y se golpeó con algo duro. Cuando miró al suelo, encontró su hacha. El leñador volvió a su hogar con el hacha, arrepentido de sus sospechas, y cuando vio de nuevo al vecino, vio que su expresión, andar y manera de hablar era la de siempre. Entonces, el vecino era de por sí tembloroso y así, pero no era el culpable de que él se había robado la hacha. Entonces, aquí vemos los elementos o características que se puede decir así. Los personajes que estuvieron en esta narrativa fue el leñador y el vecino. El espacio quiere decir el lugar en que ocurrieron los hechos, por ejemplo en el campo y la casa.
acción, el robo de una hacha. Eso fue el principal motivo de esta narración. Entonces, su objetivo fue no tener percepciones distorsionadas de la realidad. O sea, que no nos dejemos llevar por cómo se ve o las maneras como actúa, sino que debemos de tener algo para estar culpando a esa persona. La narración se graba en tercera persona. Bueno, sería todo. Hasta luego.